Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este arranque navideño de semana. Comenzamos hablando de la clavadista capitalina Adriana Jiménez, que en este 2017 tuvo sin duda el mejor año de toda su carrera. El 2017 será un año inolvidable para la clavadista capitalina Adriana Jiménez, después de conseguir los logros más importantes en lo que va de su carrera. Oro en el World Series de Portugal, primer lugar en la Copa del Mundo de Abu Dhabi, plata en el Campeonato Mundial de Natación en Budapest y el Premio Nacional del Deporte son los logros más destacados que tuvo Adriana en este año que está por concluir. Adriana confesó que parte fundamental de su éxito, además de la perseverancia, fue entrenar con referentes de esta disciplina como Rommel Pacheco, Paola Espinosa y Tatiana Ortiz. Para el 2018, la capitalina espera consolidarse como una de las mejores clavadistas de altura del mundo y seguir así poniendo en alto el nombre de nuestro país. Vianney Zárate, 21 Noticias. Y el campo deportivo de tiro con arco inaugurado este año precisamente por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, a propósito de que también en este 2017 fuimos la Ciudad de México sede de la Copa del Mundo de esta especialidad. Continúa precisamente preparando a jóvenes prospectos en esta disciplina. Como parte del compromiso para recuperar el espacio público e impulsar el deporte en la Ciudad de México, el 15 de enero del 2017, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera reabrió el campo de tiro con arco en el centro hípico, ubicado en el bosque de Chapultepec. A partir de cuando se inauguró con el doctor Mancera y el maestro Horacio de la Vega, obviamente un mes antes se le dio mantenimiento a este campo. Se sacaron más de 33 camiones de basura, que la gente venía y ponía sus pacas, por llamarles así, sus pacas, la gente tomaba, la gente hacía sus picnics y era más el protocolo de venir aquí a hacer el picnic y a tomar la botana y a tomar bebidas alcohólicas que el venir a tirar. Este campo consta de 4 hectáreas en donde fueron rehabilitados los recorridos de tiro con arco, baños y 2 canchas para la práctica de esta disciplina. Y desde su reinauguración ha albergado eventos importantes, así como lo han visitado grandes deportistas internacionales. A partir de que se inauguró, hemos hecho torneos en donde siempre vienen jueces panamericanos, han venido jueces internacionales. En el pasado mundial, la Copa del Mundo, que fue en el Zócalo y en el Campo Marte, vino Gaby Vallardo, que es la novia de Mike Schloesser. Estuvo aquí, estuvieron gentes de Colombia. El campo de tiro con arco Aventuras Outdoor Archery CDMX es el único campo en la Ciudad de México abierto a todo público con un costo accesible, donde la gente puede practicar la arquería y disfrutar de la tranquilidad del bosque de Chapultepec. Estamos dentro del hípico Ciudad de México. Este es un lugar bellísimo, es un lugar que es un deporte el que lo pueden practicar las familias completas. Es un deporte donde te puedes dedicar o le puedes dedicar a tu hijo o a tu hija un par de horas con mucha calidad. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianney Zárate, 21 Noticias. Y el año que está por comenzar, el 2018, será el año del regreso del francés Sébastien Loeb al Rally México. El piloto francés Sébastien Loeb volverá a la competencia en el Campeonato Mundial de Rallys en el 2018 con 3 apariciones, la primera entre el 8 y 11 de marzo en México. Loeb, ganador de 9 títulos mundiales en su trayectoria de 2004 a 2012, pilotará un Citroën en nuestro país y hará lo propio en las carreras de Córcega y la superficie mixta de España, con Daniel Elena como su copiloto habitual. Uno de los objetivos por los que el francés volverá a México, donde ha ganado en 6 ocasiones, es por los recuerdos que tiene, según confesó él mismo, y además por el desarrollo que ha tenido el circuito mexicano y su organización. Vianney Zárate, 21 Noticias. Y ayer, como cada 24 de diciembre, hubo jornada de la NFL, y pues una jornada triste para todos los aficionados a los Vaqueros de Dallas, porque quedaron eliminados ya
sin ninguna posibilidad de acceder a la pretemporada al caer frente a los Halcones Marinos de Seattle por 21-12. De esta manera, un año más de fracasos para el equipo de la Estrella Solitaria, que lo sabemos es el que tiene mayor número de seguidores en nuestro país, así que esta Navidad fue triste para todos los aficionados a los Vaqueros de Dallas, que han quedado eliminados sin ninguna posibilidad ya de calificar a la postemporada en la NFL. Y ya para despedirme, Alejandra, te voy a mostrar este video. Es un tipo muy loco que se llama Chris Sharman. Pónganle mucha atención porque ¿cuál es su chamba? Pues es escalar montañas, es escalar piedras, literal, naturales, no muros artificiales, sino se va a la montaña, pero lo hace sin ayuda de absolutamente nada. Simplemente el tipo se amarra, ¿no? Para estar seguro y nada más. Vamos a ver un pedacito de lo que es capaz. Está Chris Sharman, te digo, protección de las manos. En este caso no estaba amarrado porque estaba debajo el agua, ¿no? Pero hay videos de él en pendientes súper profundas en las que sí, el tipo se amarra por cuestiones de seguridad. Me imagino que su esposa debe ser feliz, debe tener unas manos muy tersas, ¿no? Para estarse trepando en cada piedra con la que se topa. Sí, debe de tener unas manos muy finas. Imagínate la fortaleza que debes de tener. La confianza en tu cuerpo, Ricardo. Por supuesto. Y él es maestro en sus cuentas de redes sociales, sobre todo en Instagram, tiene videos en los que ya también le está enseñando a jóvenes precisamente a hacer esto, por él es toda una leyenda, es como la leyenda en esta disciplina del clean rock, como se le llama allá en los Estados Unidos, que es escalar en rock. Sí que le gusta ponerse a prueba. Así es la información deportiva. Alejandra, muchas gracias.